Hola a todos, bienvenidos a la tercera cápsula de SQLize. En esta cápsula veremos cómo hacer queries en la base de datos a través del uso de métodos que provee SQLize. En la cápsula de routing ya vieron cómo crear rutas con endpoints y en esta cápsula verán cómo crear endpoints donde se hagan queries a la base de datos y se retorne esa información. Por lo tanto, vamos a irnos al código, a la carpeta de rutas, donde vamos a crear un nuevo archivo llamado users.js, donde irán todos los endpoints asociados a las rutas de usuarios. En primer lugar, vamos a hacer lo mismo que se hizo en la cápsula de routing, donde vamos a crear un nuevo router y lo vamos a exportar con module.export. Por lo tanto, ahora vamos a crear nuestro primer endpoint con router.post y este endpoint lo que va a hacer es crear nuevas instancias de usuarios en la tabla de usuarios. Es decir, va a ser posts en la tabla de user. Por esto mismo vamos a escribir acá users.create su ruta asociada que va a ser slash y su función asíncrona, async context. Por lo tanto, dentro de esto vamos a hacer un try catch y vamos a crear este nuevo usuario. Para esto escribimos const user igual a await context.orm.create context.orm.user.create context.request.body. ¿Qué significa esto? Context.orm hace referencia a SQLize, que es la ORM que estamos ocupando en nuestra aplicación. User hace referencia a la tabla donde vamos a crear nuestro nuevo usuario. Y create es un método de SQLize que nos permite crear nuevas instancias en la respectiva tabla. En este caso vamos a crear una nueva instancia de usuario a partir de la información que nos está llegando en el body de la request que se está haciendo a este endpoint. Por lo tanto, a continuación, en el caso de que este usuario se haya creado con éxito, vamos a definir que el body de la response, es decir, el body de la respuesta que se devuelve, va a ser este nuevo usuario que acabamos de crear. Al mismo tiempo, el status de la response va a ser 201, ya que significa que el usuario se creó con éxito. Al mismo tiempo, vamos a definir el catch, ya que en el caso de que se haya producido algún error mientras se crea el usuario, lo que vamos a hacer es que el body de la response va a ser ese error y el status va a ser 400, lo que significa que se produjo un error al momento de crear un usuario. Por lo tanto, a continuación vamos a probar este endpoint que acabamos de realizar. Antes que nada, tenemos que definir el recurso de usuarios, tal como se hizo para characters en el archivo de roots. Vamos a definir acá const users. Vamos a hacer referencia al archivo que acabamos de crear. Y vamos a definir las rutas de usuarios como router.use /users. Y acá le vamos a pasar todos los endpoints de usuarios. Perfecto. Entonces, a continuación, vamos a probar nuestro endpoint utilizando Postman. Tengo entendido que Postman se ocupa en base de datos, pero igual si es que hay alguien que todavía no sabe cómo se utiliza, le recomiendo mucho investigarlo, ya que es una herramienta muy útil para probar funcionalidades del backend con sus endpoints, cuando todavía no existe la conexión entre frontend y backend. Por lo tanto, acá vamos a ocupar Postman. Antes que nada, vamos a levantar nuestro backend haciendo yarn dev. Acá nos sale que está corriendo en el puerto 3000, así que nos vamos a Postman. En Postman vamos acá a escribir la ruta donde estamos haciendo nuestra request, que es http localhost 3000 users, y vamos a hacer una request de tipo post. Para esta request tenemos que entregarle un body, que va a ser en el formato JSON, donde le vamos a entregar todos los atributos para crear nuestro nuevo usuario. Por lo tanto, le vamos a definir username, que vamos a escribir Pepita Pérez, contraseña, perdón, password,
password, que va a ser Pepita123, y mail, que va a ser pepita@gmail.com. Por lo tanto, vamos a enviar nuestra request. Sale que no se nos volvió el status 201, es decir, que se creó con éxito. Y acá nos aparece el usuario que se acaba de crear. Perfecto. Entonces ahora vamos de vuelta al código y vamos a crear otro endpoint con otros métodos. O sea, otro endpoint donde utilizaremos otros métodos como finders de Sequelize. Por lo tanto, vamos a hacer router. Vamos a escribir un método del tipo get, que va a ser router.get. Y este endpoint lo que va a hacer es entregarnos una lista de todos los usuarios que existan en la tabla de users. Por lo tanto, vamos a escribir acá users.list, su ruta que va a ser slash y su función asíncrona asociada, async context. Perfecto. Entonces, acá vamos a también hacer un try catch. Dentro del try vamos a hacer const users igual a await context.orm .user .find all. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Nuevamente, estamos haciendo referencia a Sequelize, a la tabla de usuarios, y vamos a ocupar el finder de Sequelize que se llama find all. Este finder lo que nos permite es traer todas las instancias de cierta tabla. Por lo tanto, acá nos va a estar trayendo todos los usuarios que existen en nuestra tabla de users. En el caso de que esto se haya encontrado con éxito, vamos a definir que el body de la response van a ser users y el status va a ser 200, que significa que la request se realizó con éxito. Vamos a definir nuevamente el catch. En el caso de que se haya producido un error, vamos a hacer context.body igual a error y context.status igual a 400. Por lo tanto, ahora nos vamos a ir nuevamente a Postman. Vamos a Postman y vamos a hacer una request del tipo get. La vamos a enviar. Nos llega el status que es 200, que significa que es una request que se produjo con éxito. Y acá nos aparecen todos los usuarios de nuestra base de datos. Nos aparecen los usuarios que definimos en las seeds. Y nos aparece el usuario que acabamos de crear. Perfecto. Entonces ahora vamos de nuevo al código y vamos a crear un endpoint muy parecido al que creamos recientemente, solo que en lugar de traer todos los usuarios, vamos a traer un usuario en específico. Por lo mismo vamos a escribirle acá user.show y dentro de su ruta le vamos a escribir un .id, ya que nosotros vamos a estar buscando cierto usuario que cumpla con que su ID sea igual al ID que estamos pasando dentro de la ruta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es const user igual a await context.rm.user.find y vamos a ocupar el finder de find by pk, que le vamos a pasar context.params.id. ¿Qué significa esto? Este finder significa find by primary key, es decir, va a buscar en toda nuestra tabla de usuarios de acuerdo a su primary key, que en este caso corresponde al ID. Y va a buscar la instancia que tenga como ID, es decir, que tenga como primary key, el ID que se entregó dentro de los parámetros de la ruta. Para acceder a los parámetros de la ruta, hacemos context.params.id. En este caso le ponemos ID porque de esa forma es que le llamamos al parámetro que estamos pasándole en la ruta. Por lo tanto, si es que esto se encuentra con éxito, se va a devolver en el body de la response el usuario que se encontró y el status va a ser 200.
Por lo tanto, vamos a ir a Postman. eh, Vámonos a Postman y vamos a realizar una nueva request, pero que le vamos a poner un slash con ID 2. Entonces, esto nos quiere decir que nosotros vamos a buscar dentro de la tabla de users el usuario que tenga ID 2. Por lo tanto, lo enviamos y nos retorna status 200 y vemos que nos retornó el usuario que tiene ID 2. Perfecto. Entonces, ahora nos vamos a devolver una vez más al código y vamos a hacer este mismo endpoint, pero ocupando otro finder. El finder que vamos a ocupar ahora es find1 y va acompañado de un where. Where, y acá le vamos a especificar una condición, que es que el ID tiene que ser igual al ID que se pasó en los parámetros de la ruta. Por lo tanto, este finder nos está diciendo que encuentre una instancia que cumpla con la condición de que su ID sea igual al ID que se pasó en los parámetros de la ruta. Por lo tanto, vamos a ir a Postman y vamos a probar de nuevamente este endpoint, pero con otro ID. Lo vamos a enviar y se retorna el usuario con ID 1. Perfecto. Entonces, acabamos de ver dos formas de hacer un mismo endpoint, pero con distintos finders. Y lo que nos damos cuenta es que el finder de Find by Primary Key solo busca de acuerdo a la primary key de la tabla. En cambio, el Find1 eh, puede hacer filtros o imponer condiciones de acuerdo a distintos tipos de atributos para que, es decir, puede condicionar para encontrar una instancia que cumpla con que un atributo tenga algún valor en específico, entre otros. Es decir, el where nos sirve para poner condiciones o filtrar nuestra base de datos. Y este where se puede ocupar tanto con find1 como con findAll. En el caso del findAll nos va a encontrar todas las instancias que cumplan con la condición definida aquí adentro. Perfecto. Entonces, por último, quería recomendarles ver la documentación de Stickolize, la parte de los finders, ya que está muy bien explicado. Acá podemos ver que está el find all, find by primary keys, find one, find or create, etc. Así que ojalá le puedan echar ahí una leída. Eso sería todo en esta cápsula, así que mucho éxito con la entrega del proyecto y cualquier duda la pueden dejar en las issues.